Gentita Bella, bienvenidos a otra transmisión del Barrenland épico, gentita bella. Disculpen, verán, la pelea surgió en el reinicio, ¿ok? La pelea iba a ser en el reinicio, más bien ya sucedió. Por temas de que estuve ocupado con el trabajo y todo, gentita bella, no les pude traer la batalla épica que hubo después del reinicio, ¿ok? Entonces, por ahora, quise traerles de una vez a la interfaz de la batalla para que vean los últimos, ya digamos las últimas horas de lucha, porque ahorita ya están luchando muy pocos de los jugadores del campamento azul versus el rojo, ¿ok? Y bienvenidos a todos, gentita bella. Un solito para Aldo, Ayori, Keylor, Musan, Alex, Dan, Naret. Dice, chale, la derrota más fuerte que he tenido, lleno de experiencia positiva a pesar de todo. Exacto, gentita bella. Ya saben que a la final, pues, hay que saber perder a veces. Y sobre todo, pues, yo siempre he dicho, a veces cuando pierdes aprendes más. Y es así. Un saludito para Legoshi, Josué, Alex Antonio, Atalaya, Eric, Viaval, Luis Pacheco, Heiner, Georgino. Creo que ya están todos. Un saludito por acá me dijo, mándale un saludito para Yutsuba. Un saludito para Yutsuba. Muchas gracias por estar aquí, Legoshi. Espero que se la pasen muy bien. Perfecto, gente. Verán. Desde lo que ha habido en los enfrentamientos del Barrenland épico hasta ahora. ¿Cómo estás, Polaris? Bienvenido. No ha habido luchas tan fuertes desde el día de ayer. Desde el día de ayer estaban luchando. No desde el día de ayer. Desde el día de hoy en la mañana, gente. Hoy en la mañana, si no me equivoco, en el horario, por ejemplo, fue, si no me equivoco, en el 12 o 13 UTC más o menos, el campamento rojo hizo un ataque sorpresa al campamento azul. Ahí lograron avanzar un poco, pero luego esperaron al reinicio a tomar otra vez el tema del emparejamiento. ¿Qué digo del emparejamiento? A tomar en cuenta otra vez el tema de seguir presionando después del reinicio. Pero después del reinicio, gente, se complicó mucho por el tema de que realmente ya estuvieron, en sí el campamento azul ya estuvo mucho más activo y fue muy difícil la presión, ¿ok? Ahora están luchando algunos jugadores ya del campamento rojo versus el azul. Estamos viendo de que el azul va a ganar este Barrenland, eso sin duda, ya lo hemos visto desde esta zona de aquí sin bonificación, en la cual el campamento azul no podía dar mucha guerra, gente, no podía dar, no podían enfrentarse contra el campamento azul porque tenían mucho más fuerza, ¿ok? Se les complicó demasiado. Ahorita el campamento rojo está aguantando en los túneles, no se han dejado retroceder de la parte de acá, han estado presionando ahí. Y se está complicando demasiado para ellos. Por ahora están aguantando aquí. Como les digo, ellos ya vienen luchando desde las 13 UTC hasta que llegó el horario de protección. Y luego desde el reinicio hasta esta hora. Estamos hablando que ya son varias horas de lucha. Algunos sacrificaron horas de sueño y así para seguir luchando, para defender el honor de sus alianzas. Pero aún así se complicó mucho. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Eric dice, ¿de qué server? Bienvenidos, gentita bella. Unga, ¿cómo estás? Bienvenido. Giorgio, ¿cómo están, gentita bella? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Dice, el tigre árabe tiene 2800 de ataque. Dice, demasiado bonificación. Exacto. Me imagino que subió más daño, no sé. Porque me sorprendió mucho, gente. Vi el tema del ranking de kills y no saben lo que ha farmeado de kills. El tigre árabe está en el top 1 ya y ya lo verán cuántos que ha farmeado ahorita. Se complicó mucho, obviamente. Ya saben que los campamentos y en sí todas las bonificaciones que tiene ahorita el campamento rojo es brutal, ¿ok? Y también les voy a dar un dato muy interesante. La mantis boxeadora, gente, es muy superior a Godzilla, ¿ok? Los jugadores que tengan mantis boxeadora se sacaron un buen insecto.
sinceramente un buen insecto. Es muy superior que Godzilla, sinceramente. Les digo por el hecho de que en el servidor del 300, ya sabemos que ahí la alianza de TIG es la que es la más fuerte, ¿ok? La alianza de TIG es la que es la más fuerte. Y por acá estaban los jugadores, déjame ver si lo busco. Acá creo que está perfecto. Aquí está el tigre árabe. Acá vemos este otro jugador, gente. Ustedes saben que este es el jugador que nosotros vimos que al instante que salió el insecto, que es la mantis boxeadora, y la subió este jugador, el mismo día que salió la subió de una vez a nivel 79 y todo, gente. Usó la flor diablo, gente, y él le ganó al tigre árabe en atacar a la marmota, gente. El tigre árabe, por acá tengo una captura, llegó a 1.7 G, ¿ok? Y este jugador no tiene tanto daño como el tigre árabe, pero la mantis boxeadora le bufeó demasiado y logró superar en daño de marmota al tigre árabe, gente, por usar solo la boxeadora. Des en cuenta la cantidad, en sí es la habilidad nueva que tiene ese insecto. Sinceramente es mucho daño progresivo, para que lo tengan en cuenta. Sin duda, gente, es complicadísimo, gente. Así es, gentita, complicadísimo para que lo tengan en cuenta. Dice Tony, consulta, para sacar un insecto pay to win ¿cuánto me saldría una media? La media es hasta máximo $150. Verás, este evento es de los más baratos que existen. Depende muchísimo de la suerte. Muchas de las veces si te salen buenos números en los dados que lances, hasta en $100 te puedes conseguir el insecto. Pero eso ya es demasiada suerte, o sea, depende muchísimo de ti. De ahí, máximo, así, por más mala suerte que tengas, son $150. Pero la media es esa, de 100 a 150, dependiendo a tu suerte. ¿Ok? Más o menos dependiendo de tu suerte. Y el buen Soul, gente, me dijo, hasta me etiquetó por Discord que quisiera transmisión ahí mismo, gente. Se me complicó un poco por el trabajo. Y apenas me ando desocupando y ya les vengo trayendo la transmisión. En sí, gente, la transmisión que hemos visto sobre los enfrentamientos, pues hasta ahora han dado lo mejor de sí. Son jugadores muy fuertes los de TIG, sinceramente. Con las estructuras que tienen ya es muy complicado que la alianza de Cole pueda darles versus. Como les digo, este jugador de aquí ya le superó en daño a la marmota. Le superó el daño a la marmota al tigre árabe. Estos dos jugadores ya andan por los 1.7k de... ¿Qué digo 1.7k? 1.7g de daño a la marmota, gente. Estos dos jugadores. De ahí le sigue el líder de TIG, que es full transportador. Él hace 1.3g más o menos, pero con full transportadoras. Y para que lo chequen. Me sorprendió mucho la boxeadora. Pensaba que estaba casi al nivel de Godzilla, pero sin duda la mantis boxeadora está mucho más poderosa. Sí, 1.7G. Verán, aquí les voy a mostrar. Déjenme, yo les hago. Estos dos jugadores están en 1.7G, los dos ya. Solo que le ganó, como les digo, este jugador de aquí le ganó. Verán, vayamos a esta interfaz. Aquí les voy a mostrar. Reacción. Batalla. Acá. Veamos. No. Les voy a llevar acá esta interfaz. Listo. Miren, aquí está el daño. No sé si puedan verlo. Déjenme ver si se ve en la transmisión. Y sí, sí se ve. Okay. Este es el daño que hicieron en el servidor de TIG, gente. Para que tengan en cuenta, miren. Este es el tigre árabe. Este es el nombre, es Nana. Y arriba está el otro jugador que tiene ahorita la mantis boxeador. Está en 1.77. El tigre árabe está en 1.71. Le ganó por poquito. Pero estamos hablando que el tigre árabe tiene mucho más daño que este jugador de acá. Y... o sea, la mantis boxeadora para PvE está muy buena. O sea, si van a atacar con arqueras en el día de Pangolín también van a hacer muchísimo daño. Imagínense, hay 6 jugadores que están arriba de un G. ¿Ok? Están arriba de un G. Pero que lo tengan en cuenta, miren. Estos dos jugadores, pues, potencias, que están arriba de 1.7, ya 2 jugadores. Es que esa mantis, gente, es una locura. Por eso es que AD también hizo bastante daño a la marmota. En el servidor de 501 de Robot, AD le ganó a Robot en el daño. Por usar la mantis también. Me sorprendió mucho, esa mantis está muy rota, gente. Dice, TIG es increíble, son muy fuertes. Les arrojamos todo lo que teníamos y simplemente no fue suficiente para que con nuestro campamento ganara. Blue Can en su conjunto merece la victoria. Ya veo, Soul. Eso sí, ya saben. El tema de las bonificaciones, todo lo que tienen ya te juega en contra al final. Pero en sí las alianzas dieron lo mejor.
se enfrentaron y sobre todo pues demostraron por qué les emparejaron en esta Barren Land. Sin duda vimos jugadores que por ahora sorprendieron mucho. Obviamente vi en el Discord oficial de Dance que el próximo Barren Land va a tener un cambio. Ok, no sé qué tipo de cambio vaya a tener. Creo que ya publicaron en el grupo de Discord oficial de Dance qué cambios posiblemente tengan. No sé si sean relevantes para el siguiente Barren Land. Obviamente los que vayan a querer ir. Tony, ¿conoces algún fuerte llamado Ela? No, Eric. Tony, ¿cuáles son los paquetes? Tony, ¿cuáles son los paquetes? Compro para sacar la Flor Diablo. Keylor, yo te recomendaría que no saques la Flor Diablo. Tú ya tienes la Mantis boxeadora. Yo te recomendaría que le pongas de ayudante la Mantis normal. No te saques la Flor Diablo. Dice, si se fueran a sacar las dos copias de la carmesí, ¿cuánto saldría? Legoshi, con suerte como en los dados que te digo, te estaría saliendo hasta en unos 500, 450 dólares más o menos. Legoshi, más o menos. 450, 500, las dos copias de la carmesí, con suerte. Ya hay con mala suerte y si quieres sacártela al instante, así el mismo día, te saldría hasta 600 dólares más o menos. Es que sí es caro sacarse las hormigas Pay to Win. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y ahí lo pueden ver, gente. Me impresionó mucho. O sea, yo dije, puff, la Mantis boxeadora, yo dije que iba a estar casi al nivel de esta parte de Godzilla, pero no le supera mucho Godzilla, sinceramente. Hace bastante diferencia. Más por esa habilidad está muy cheta. Dice, hola Tony, formación con la Mantis boxeadora. Déjame ver si aquí están... No creo que estén invadiendo la Terra, no. Todavía no están invadiendo. Déjame ver si logran invadir. A ver si llega este jugador. A ver si llega el otro jugador. ¿Ya vieron las formaciones clásicas? Usar, por ejemplo, Tetraponera, la Berserker, la Acacia. Ese tipo de hormigas son buenas para la formación. Si son obviamente full pay to win. Pero hay formaciones free to play con la Mantis boxeadora. Puedes usar la Berserker. La Crimson Fragger también. La hormiga de la muerte. Hormigas de aquellas que están ahorita en meta, gentita bella. Dice, es decir, el horario antes de registrarse. Ah, creo que están ahí hablando por ahí. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, Tony, ¿sabes si saldrá otros insectos? Eric, claro que sí va a salir nuevos insectos. Más adelante, el siguiente evento que vayan a añadir posiblemente venga los insectos para las transportadoras. Yo pensaba que este evento que venía iban a añadir transportador, pero parece ser que no. Dice Tony, a veces pienso que mejorar la velocidad de tus tropas no sirve. Sí sirve, Tiago, sirve demasiado. Sí, muchísimo. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. La velocidad de combate es importantísima. No, velocidad de marcha es otra cosa, gente. Velocidad de marcha sí es solo para que caminen más rápido las tropas. Ah, vea, Viaval dejó los pasos en el grupo de Discord que tenemos del canal. Por ahí creo que dejó en el chat general los pasos para que compren los paquetes, ¿ok? Verán, los paquetes no son nada complicados de comprar. Yo les he dicho qué paquetes les puede salir más o menos con descuento. Ya depende de ustedes qué es lo que quieran sacar. Pero por ahora, miren, lo que se recomienda, por ejemplo, es comprarte 4 paquetes de $1. 4 paquetes de estos de 5 dólares, 4 de los de 10, ¿ok? Estos de 50 dólares, gente. Yo vi un suscriptor que me dijo, Tony, yo no compré en el último de un paquete de 50 dólares porque preferí comprarme los paquetes que te daban insectos. Me dijo así, ¿vale? Ustedes saben que este paquete de aquí, déjame ver si viene... Uy, espérate. Creo que este paquete de acá, no sé si se sume. Oferta exclusiva de cueva, combinación selectiva. Este paquete dudo, gente. Es que no tiene un símbolo. Verán, hay paquetes donde tienen un símbolo extraño aquí. Esos paquetes que tienen un símbolo extraño, por ejemplo, si compras el paquete de 5 dólares, el siguiente te cuesta 10. ¿Ok? El siguiente te cuesta 10 y si compras el de 10, el siguiente te cuesta 20 dólares y así va aumentando.
pero no sé si este paquete se estaquee porque todos veo que tienen el mismo reloj. Entonces tienen que ver un reloj donde sea diferente. No sé si en los celulares se vea diferente, porque en el emulador me marca que es el mismo reloj. En otros eventos este paquete se sabe stackear. Pero verán, esto les digo de una experiencia de un jugador. Me dijo que él el último día no se compró el paquete de $50, ¿ya? Él me dijo que compró el de 5 y luego que te compras este de 5 te aparece uno de 10. Y el de 10 se lo volvió a comprar. Ese de 10 se lo compró durante los 5 días que dura el evento. Y es como comprarte el paquete de 50, este que es de 40. Y obviamente aquí lo vas stackeando diariamente. También es como comprarte más o menos un paquete de $50. Solo que este te dan insectos de 2 estrellas. Y eso también te ayuda pues a subir rápido el insecto también. Para que tengan en cuenta. Ahí tienen que ver. No es nada complicado sacarse el insecto. Hay varias formas de que ustedes puedan probarlo también. Depende muchísimo ustedes de su suerte también. Por ejemplo, si te está saliendo varias veces el dado de 6, o sea, cada vez que tires y te sale 6, 6, 6, avanzas más rápido. Y si te sale a veces números muy bajitos, ahí es donde viene la mala suerte y tienes que gastar un poquito más o un poquito menos. Es que este juego juega mucho a la suerte, ¿ok? Por ejemplo, hay jugadores que sacan en $100 el evento, en $100, si juegan durante todo el evento y se ahorran bastante dinero. Otros en 130, pero la media gente es hasta 130 y por más mala suerte 150. Así más o menos, gente. Y en sí, pues, ahí pueden comprar los paquetitos. Ahora también no se olviden de loguearse en la página que ahorita está publicitando The Ants, donde pueden sacarse el skin del rinoceronte, ¿ok? Ya saben que esa skin pues dura 3 días, no es permanente, es una skin que dura solo 3 días. Y pues bueno, por sacársela y tener la skin, no queda nada más solo hacer el registro diario y durante 7 días ya te dan la skin. Pueden hacerlo eso, gente. Dice, te tiene que caer un trueno para que te toque sacar el 150, dice por acá. Aunque no creas, Viaval. Creo que algunos también se compran, por ejemplo, solo paquetes de $100. No lo sé, verás. Había un jugador que me dijo, yo Tony me compré, por ejemplo, el mismo día me saqué un insecto de la mitad de precio por $200. Porque se compró 2 veces el de 100. También es una opción. Por ejemplo, hay uno que puede comprarse uno de 100 y uno de 50 y te está saliendo 150. A veces, por más mala suerte que hayas comprado uno de 100 y uno de 50, puede que te haga falta un poco más y tengas que comprarte uno de 10 o uno de 5. También depende mucho de tu suerte, pero ya es las compras que ustedes quieren hacer. De ahí el método que les estoy diciendo, donde por ahí Viaval dice que les puede salir en 130 o 135, es comprando paquetes progresivamente hasta que dure o se termine el evento. Es así. Tengan en cuenta. Obviamente, si compran paquetes de $100, les van a dar menos dados que los de 50. O sea, es mucho mejor comprarse 2 de 50 que uno de 100. Solo que el de 100 te dan un insecto de 5 estrellas y un insecto de 3 estrellas. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Me preguntarán, Tony, si soy free to play, ¿qué me puedo sacar en el juego? Lo único que te puedes sacar es un insecto de 3 estrellas. Este huevito que te puede sacar un insecto de 3 estrellas, que ayuda muchísimo que ustedes puedan sacarse los insectos. Estos de aquí, los restos de criatura y otras cositas más. Esto es para añadir más resistencia y así sucesivamente, gente. Otra cosa, gente. La perla carmesí, para los que quieran sacarse, es una hormiga muy buena si quieren hacer más daño a la marmota o pangolín. Con 2 copias de esta hormiga, gente, suficiente y se vuelve una hormiga muy fuerte. Ya es suficiente. Para PvE, el robot y algunos jugadores Pay to Win la usan para atacar a la marmota. Y con 2 copias, ni siquiera con estrellas les funciona bien. Esta hormiga con estrellas y sin estrellas pega casi lo mismo, gente. Por acá dice, me tocó dados de 2, 3 y 4. Ya ves, cuando sale así 2, 3, 4 es muy poquito y avanzas demasiado lento. Tony Soul me dice que la compre, dice, ¿a quién le hago caso? Halo, si tienes la posibilidad de comprártelo, o sea, si tú puedes, si tienes la posibilidad, cómpratelo. No hay problema. No hay problema. Dice, en mi server salió la Proata en ese evento. Ah, ya veo, Leo. Bueno, los que son guardianes ya saben que en formaciones mixtas la Proata está muy rota también. Ah, este skin, gente, no la vi muy bien. A ver cómo se ve.
¿Qué les parece la skin, gente? Eric, la Proata es la mejor de Guardianas. Es la mejor de Guardianas, Eric. O sea, si vas a ir full Guardianas o formación mixta, que la formación mixta ahorita es la que está en meta también, es muy buena. Pero verás, para la Proata debes sacarle más copias y es un poquito cara. Yo te diría que hasta con todos los despertares, arriba de $2000 te estarías gastando. Si estamos hablando de dólares. Porque la Proata tiene despertar y tienes que sacarle el despertar también. Y el despertar para llevarlo a dorado también cuesta. Me gustó la skin, dice por acá. Me parece hermosamente cara, dice por acá. Sí está bonita, ¿no? Me parece... Sí, en el celular hasta se ve con mejor detalle todavía la skin. Eso sí. Para algunos dicen feo... Otros lindo deben decir. Dice, se ve muy bonita el detalle de salir en la cara. Exacto. Exacto, gente. Así es. Bueno, y esto es para los pay to win. Porque si tú quieres sacarte, por ejemplo, el evento ahorita está activo ya saben que sí o sí cuando viene el evento estos de las bendiciones, te sale un evento en el cual si quieres sacarte algo exclusivo, esto sí o sí te obliga a sacarte el skin. Aquí te dice para activar... y sacarte esta medallita de aquí, sí o sí necesitas sacarte la skin. Aquí te dice para activar la apariencia de la colina cactus espiritual permanentemente. Y aquí lo vas y te sacas esto de aquí. Para sacarte este skin de aquí. Si no llegas ahí, difícil. Es que es demasiado dinero para este evento. Eso sí tiene mucha razón. Dice, la piel de rinoceronte es fea, dice. Lo estoy usando ahora, dice, pero es feo. Bueno, Sol, ya sabes... Aunque sea de forma limitada, ya mucho esfuerzo parece que hacen los desarrolladores por dar cosas a los free to play. Ya diría que si te la dieran de forma permanente hubiera sido ya un plus, pero ahorita que te den forma limitada, complicadito. ¿Cómo estás, Smoker? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Ah, también, gente, para recordarles... Yo lo publiqué en la pestaña que tenemos ahorita de los comunicados en YouTube. También lo publiqué en el grupo de Discord del canal. Y lo publiqué en Instagram, ¿ok? Ya saben que gracias a su gran apoyo, ya hace tiempo debía haber hecho este sorteo. Pero ahora lo voy a hacer cuando llegue el tema del próximo sorteo de los miembros del canal. Este sorteo, vamos a hacer dos tipos de sorteo. Un sorteo en el cual que son para los miembros del canal. Y otro sorteo que es para todos en general. Que es para miembros del canal y suscriptores. O sea, pueden participar todos. ¿Ok? Los que quieren hacerse miembros ya saben que este mes participan por 6 paquetes de insectos que son estos de $25. Participan ahorita los miembros del canal. Los que son miembros del canal participan por 6 paquetes de estos que se van a sortear. Y el otro sorteo que son 2 paquetes de insectos son 2 de estos. O sea, son $50 en 2 paquetes de insectos. Ahí sí ya depende de quién vaya a ganar. Los pasos ya les dije qué es lo que deben hacer. Vayan a participar y cumplan los pasos. Deben seguirme deben suscribirse en el YouTube. Obviamente todos están suscritos a YouTube. Otra, tienen que seguirme en Instagram. Y en Instagram puse un post. Ahí posté una publicación. Y debajo de la publicación deben escribir, gentita bella, yo participo. Así en mayúsculas, yo participo. Y ya están participando para cuando sea el sorteo de los miembros del canal. ¿Cuándo se va a hacer? Puede ser el 22, 23 o 24. Uno de esos 3 días para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? De ahí vamos a tener 2 paquetes de insectos que van a ser para todos. Agradeciendo por los 10,000 suscriptores que tenemos en el canal. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Es el 22, 23, 24. Si es que cae sábado y domingo. Por ejemplo, si cayera 23 sábado. Tendríamos que esperar domingo 24. Y el lunes 25 estaríamos haciendo el sorteo 25. Todo va a depender cuando caiga. A ver, déjenme ver. Ahorita voy a ver. A ver. El 22. Ah, ok. El 22 cae miércoles. Entonces puede ser el miércoles. No, es martes. 22 es martes de este mes. Podríamos hacer el sorteo. Puede que estemos haciendo el sorteo el martes, miércoles o jueves. Sería 22, 23, 24. Martes, miércoles y jueves de este mes. Que sería el 22, 23, 24 más o menos.
Para que lo tengan en cuenta. Y ahí estamos a tope. Dice el ganador, ¿cómo se reclama el premio? ¿Pasamos cuenta o pasas el dinero para comprarlo? Ay, como tú quieras, David. Verás, usualmente hago esto. Si quieren que yo les compre el paquete en su cuenta, me pasan sus datos y yo les compro el paquete. Otra, les paso el dinero por PayPal también. Porque algunos también desean tal vez tener el dinero allí y hasta gastarlo en otra cosa. Y también es comprensible. Pero en sí son $25, gente. Pregunta Tony, dice, si conseguí el Instagram de mi primo, ¿vale? Sí. Vale, con tal de que obviamente sea una persona en la cual se le puede escribir y conteste, suficiente, no hay problema. Por acá dice, ¿y si es feriado no laborable? No creo que caiga en esas fechas. No creo que en esas fechas haya un feriado. Bueno, en mi caso no hay feriado. A ver. Si quieren reportes de las luchas, déjenme ver. Listo, ahí les recuerdo todo. Ya saben que el sorteo que les estoy diciendo, que son para todos, es en general, todos pueden participar. Y así que aprovechen, ¿ok? Para que no se preocupen. A ver, déjame ver por acá. Nada más. Déjenme ver. Quiero ver cómo terminó la marmota de ahorita del servidor 501. Miren. AD terminó con 1.7G también. Igualitos. Terminaron igual con el mismo daño del tigre árabe. Del otro jugador. Es que la mantis boxeadora, gente, bufea demasiado. Robot obviamente ataca con la Cicindela. Pero Cicindela más bien es un insecto para formaciones mixtos, orientado más a lo que yo veo para el PvP. Obviamente para el PvP también te alza, porque Robot usualmente estaba haciendo 1.4. Ahorita hizo 1.5. Subió un poquito más. Pero AD lo superó ya. AD lo superó. Ahorita AD se llevó el top 1 ya. De ahí le sigue Sohu. De ahí MCMC también, que está en 1.2. Soul, que gracias a la mantis boxeadora también subió a 1.1 ya. Porque usualmente Soul estaba haciendo un G. Con la mantis boxeadora subió a 1.1. Fuel de Flame también subió. Fuel de Flame también estaba haciendo menos de un G. Casi hasta un G estaba haciendo. Y ahorita está haciendo 1.1 más o menos también. Pero que lo tengan en cuenta. Ahí más o menos están haciendo buenos ataques a la marmota. Para que chequen. Los que sacaron la mantis boxeadora. Muy buen insecto. Muy buen insecto. Me sorprendió mucho. Dice, entonces sería mejor pasar cuenta, ya que PayPal come comisión por... También David. Tony, diles que la isla está hasta el server 1050. Ah, también muy buen dato. Verán, hasta ahorita los comunicados que he hecho de ANS en el grupo oficial de The ANS, ya saben que ustedes pueden ir al grupo de Discord oficial de The ANS, dijeron que, no me acuerdo si fue el 9 o dijeron el 8. Puede ser el 9 o el 8, no me acuerdo qué fecha exactamente era. Pero creo que más seguro es el 9. El 9 de este mes, o sea, ya falta un poquito más, ya se va a activar. La isla ya va a llegar hasta el servidor 1050. Ok, los que estén los jugadores en el rango del servidor 2 hasta el 1050 ya está activado. O sea, para los jugadores que ya están arriba de 1000, ya está llegando poquito a poquito el tema de la isla. Para el Barrel Land está hasta ahorita hasta el 950. Poquito a poquito van abriendo, pero por ahora tengan en cuenta eso. Ok. Listo, a ver los enfrentamientos. Ah, quiero mostrarles el tema del ranking de kills. ¿Cómo van los jugadores hasta ahorita en el Barren? A ver, ¿dónde están enfrentando? Se están enfrentando aquí. Ok, aquí estamos viendo que está luchando Tig. Tig contra Cole. Acá está Cole defendiendo esta torre. Acá están los jugadores de ZLS que se están enfrentando contra KTA. Y la alianza de Doc también se están enfrentando a otros jugadores. Algunos jugadores, miren, ya con estrellas rojas en la alianza de Doc. Yo tengo por ejemplo, la gran mayoría de los jugadores de Doc dominan el grupo 1, gentita bella. Yo estoy en el servidor 166 y en ese grupo de duelo de reinas de la gloria, los jugadores de Doc dominan ese ranking. Para que lo tengan en cuenta. Tema de ranking de kills. Para que se sorprendan cuánto he hecho hasta ahorita el tigre árabe. para que tengan en cuenta. Miren, el tigre árabe está arriba de 10G de kills. Miren eso, gente. Para que lo tengan en cuenta.
El Tigre Árabe ya está en 11G de kill. Se farmeó demasiado. De ahí le sigue el lobo de CTLS con 8.7. La jugadora Tiwili con 8.6. Robot con 6.7. Capal con 5.4. De ahí le siguen los demás jugadores para que tengan en cuenta. Digamos que el top 10 son los que han hecho hasta ahorita más kills. Y han luchado demasiado. Este jugador Astro, gente, es el que domina ahorita el top de duelo de reinas de la gloria. Este jugador es los de Doc. Y algunos de Doc están dominando. En mi caso, cuando yo me enfrento en el duelo de reina de la gloria, me he topado con algunos de Doc. Y son muy fuertes. Acá está AD, miren. AD también, que es un jugador que hace full. Y hizo ahorita 1.7. 1.7G. Se hizo demasiadas kills ahorita. Por ahí Naren me dijo que ahorita el Tigre Árabe está en 2.8 de daño. 2.8k de daño, gente. Imagínense la variedad de daño que es eso. Y eso que el Tigre Árabe también tiene demasiada vida en sus hormigas. Y tener demasiado daño. Y ahorita con las estructuras que se llevaron por el tema del campamento azul. Brutal, gente. Brutal. Ahorita es complicadísimo que puedan seguir enfrentándose. Déjame ver. A ver, este es el lobo de CTLS. Ok. Están luchando por acá. Están tratando de defender la torre. Ahorita no van a dejar de que les hagan retroceder un poco más. A ver, acá están atacando a la alianza de TIG. Está muy complicado. Están todos atacando ahorita a la torre de la alianza de Cole. A ver quiénes están dentro. Ok. Listo. Aquí miren, él es el líder de TIG. Miren la formación que lleva. Es una brutalidad. Con esto hace 1.3. Solo que él no creo que esté usando la enterradora. Creo que está usando otro tipo de hormiga. Puede ser que esté usando la perla carmesí en vez de la enterradora para hacer más daño. Dice simplemente demasiado. Dice literalmente me derrota con una hormiga morada sin skills en los duelos. Exacto. Exacto, Viavel. Es que ya son jugadores que a simple vista pues con su mejor unidad siendo free to play muy complicado vencerles. Ok. Listo. Por aquí no veo al otro jugador. Vale. El Tigre Árabe creo que está más bien tratando de defender esta torre de aquí. Pero de ahí aquí están los jugadores, sin duda los élites de su alianza en el tema de kills. Para que tengan en cuenta. A tope. Complicadita, gente. Ahora están avanzando. A como pinta esto, muy complicado que ahorita la alianza de Cole pueda dar más batalla. Creo que ahorita ya Robot se quedó sin hongo ya. Creo que se quedó sin hongo, así ya se desactivó, ya salió hace tiempito ya. A ver, déjenme ver. MC está activo. Hace unos minutos estaba atacando Fuel de Flame, pero ahorita Fuel también ya se desconectó. Por acá más bien están tratando de ahorita de descansar. Ya pelearon, eso sí. El tema es que la energía, hongos de curación, aceleradores, algunos sin duda pues que no son tan pay to win, sin duda ya se han de haber quedado sin recursos. Y el tema de recursos también juega un papel muy importante. O sea, el desgaste hasta ahorita, gente, ya se nota. Ah, ok, Soul, sí, lo mismo. Ah, ok. Es la estamina, la energía. Claro que sí. No sé si tengan todavía hongos del otro equipo. Si es que aún tienen hongos, muy complicado hacer frente. Atacando con T10, complicadísimo. Complicadísimo, gente. Ok, están tratando de invadir esta torre. Muy bien, hicieron una agrupación. MC está dentro de la torre, perfecto. Ya saben, esta es la alineación de MC. Jugador mixto también. Es que estos jugadores ya tienen insectos nivel 79. Así, gente. En estos Barrenlands ya es muy común que veas jugadores y con insectos nivel 79 y arriba de 80 ya. Y que veas, por ejemplo, la Proata ya con despertares dorados. Bueno, todavía está en despertar morado. No está en dorado todavía. Pero la tetraponera ya tiene en despertar dorado. A full, gente. A full la cantidad de recursos que se gastan aquí. Dice, ¿cuánto habrá gastado en recursos? Dice, yo estimo 2G de arena. No lo sé, lo bueno es que el Barrenland te devuelve los recursos. Porque si estamos hablando en el tema de que en cada Barrenland estés gastando los recursos y no puedes recuperarlos, se complica demasiado. Lo malo es que tienes que esperar hasta el final de la temporada para que recuperes los recursos. Eso es lo malo también. Dale, Eric. Cuídate, crack. Buena noche. Cuídate, crack.
También el hongo limita mucho. A la final, si es que estás atacando con T10, ya significa los recursos. Pero aún así, presionas demasiado. Cierto. Oswaldo se hizo miembro del canal. Creo que no lo vi. Perdóname, Oswaldo, no te vi. Gracias por hacerte miembro del canal, crack. Y bienvenido. Perdona, ahorita que te veo que tienes la nueva insignia. Verás, Oswaldo. En la descripción de este video hay un link que te va a llevar al grupo de Discord que tenemos del canal. Ahí dice grupo de Discord de Tony, te dice. Le das clic ahí, te unes al grupo de Discord. Me escribes al privado, o no sé si puedas manejar bien Discord. Si es que manejas bien, me escribes al privado. Y luego te invito al grupo de Discord del canal. Y ya saben, los que son miembros del canal participan por los sorteos que se hace cada mes. Para que lo tengan en cuenta. Por acá dice, conseguí la colonia de nivel 11. Es que tú, Kevin, es que la cuenta que llevas y los insectos que llevas, sin duda, para ti no es nada complicado llevarte los de nivel 11. Para pasar al 12 ya se te complicaría tal vez. Ok, muy buena agrupación hicieron. Perfecto, así está atacando el otro jugador. Miren, este es el jugador que superó al tigre árabe. Este es el jugador que superó al tigre árabe. Es que estamos hablando ya la nueva Mantis llevarla rápido a nivel 79. Y usó de ayudante a Godzilla. Entonces ya es un bufo porque Godzilla también ya hace daño progresivo. No es daño progresivo, es daño acumulativo. Se acumula y al final que acumule las 7 capas ya te hace el daño. En cambio la Mantis sí es progresivo. Que lo tengan en cuenta. Me gustaría un reporte. Voy a ver si logro conseguir un reporte de este jugador, gente. A ver si me lo pasa. Y así lo mostramos en directo. Para llegar a 1.7. Para que lo tengan en cuenta. Dice, para el run de Discord se tiene que hablar. Pensé que era automático. No, tienes que escribir más que todo. Tienes que escribir más que todo. Verán, esta es la formación que ahorita... dentro de poco va a ser meta. Usar la nueva melee. Dice, no hay problema, Tony. Dice, un gusto estar en tu comunidad. Dice, gracias por toda la ayuda que nos brindas. Y estoy en tu Discord. Dice, ok, ya estás de hace tiempo. Ok, Osvaldo. Entonces solo me escribes y listo. Te invito al grupo. Ok. Y espero que sigas apoyando el contenido. A la final, todo lo que se reúne, ya saben, el tema de membresías se hace en tema de sorteos. Y esperemos seguir creando más contenido de calidad para que se siga mejorando las cositas. Por ahora, ya saben, en el tema del Barrenland no hemos hecho muchas transmisiones porque no ha habido demasiadas luchas. También se me tocó este mes un poco de trabajo ya, de más presión en mi trabajo. Entonces se me complicó mucho hacer transmisiones también. Pero ahí así estoy trayéndoles transmisiones. Lo que me interesó es, en este Barrenland, gente, es mostrarles por el tema de que... para que vean que a la final, ganar o perder no te hace una mejor alianza. Más bien puede ser que mejore la popularidad de una alianza, sí. Porque ya saben que una alianza, si es que nunca es derrotada, sube más su prestigio, ¿no? Que es una alianza que sigue a tope y que marca, pues, y deja huellas en el camino. Y sobre todo les da más, podríamos decir, más confianza a la alianza en sí para que siga inscribiéndose al Barrenland y así siga presionando. Pero entonces, para que vean que ganar o perder depende de cada persona cómo lo vea. Pero para mí, a veces yo prefiero perder, porque perder a veces te hace mejorar muchísimo. Te hace mejorar muchísimo. Por ejemplo, si es que perdieron este Barrenland, puede ser que haya sido por falta de actividad, o porque tal vez no se organizaron bien, o por haber circunstancia. Nunca se sabe, siempre hay o puede haber imprevistos. Como ya saben, el primer Barrenland que hubo, si no me equivoco, 1LC tuvo pequeños problemas y ahorita 1LC se disolvió. Entonces, entrando al Barrenland tuvieron los problemas, imagínense en eso. Y entonces tuvo que batallar mucho el campamento azul para hacer el enfrentamiento, pero en sí, por ahora estamos viendo de que el campamento rojo, en la cual está la alianza de Cole, CTLS y Doc, no van a poder ganar este Barren. Sin duda demostraron todo de por sí, porque son los jugadores más fuertes de todo de ANS, porque yo no he visto otra alianza más fuerte que estas alianzas en sí. No he visto. La alianza de Tig y de Cole son dos alianzas muy fuertes. Sin duda cada una de las alianzas va a llegar jugadores más fuertes todavía, o puede que los jugadores más fuertes que ya estén puedan migrar a otras alianzas. En sí, es así.
hay jugadores que se sienten cómodos en una alianza. Sería muy bueno que los jugadores de esta alianza, aunque hayan perdido, los jugadores más fuertes, aunque hayan perdido, se queden. Porque si estos jugadores se quedan, aunque hayan perdido, significa que estos jugadores pues se quedan por la calidad de alianza que son. No porque les beneficie solo ganar un Barren. Y esos jugadores que se queden a pesar de que pierdan ustedes, gente, esos jugadores hay que valorarlos. Porque ellos se quedan porque les gusta estar en la alianza. Y ahí sí, a cuidar nada más de esa alianza. De ahí, de por sí, pues en el tema de los enfrentamientos, hemos visto que ya han agrupado los jugadores. Miren, por ejemplo, aquí Robot de líder. Usualmente a él no le quitan, siempre se queda líder porque tienen el miedo de, por ejemplo, Robot sin duda quisiera dar el R5 para que alguien más que haya participado y se haya desempeñado de mejor manera, diera el R5. Por ejemplo, ustedes saben que yo cuando era líder, yo daba el R5 a cualquier jugador. Le daba el R5 para que reciba las recompensas del R5. Pero Robot tiene el miedo de que alguien pues se tome la alianza y la disuelva. Que puede suceder. Ya saben que si alguien viene y disuelve una alianza, pues la alianza se pierde. Y todo lo que hayan invertido en evoluciones y todo lo que tengan actualmente se pierde. Y eso ya pues ya no se recupera más. Entonces solo tienen ese miedo, por eso es que no cambian a Robot. De ahí lo dejan siempre ahí. Y de ahí, dependiendo de la participación, ponen en R4 y oficiales a los jugadores que hayan participado de mejor manera en este Barren, ¿no? De ahí en R3 igualmente van colocando a los jugadores que hayan participado. Y así sucesivamente, gente. Hasta el R1. A mí me han dejado en R2, gente. Solo que el R2 y R1 reciben las mismas recompensas. Eso no hay problema. El R1 sin duda pues me imagino que los colocaron ahí por el tema de que no fueron muy participativos. Pero en sí ya están todos los R3, gente. Estar en R2 o en R1 ya no tiene mucha importancia, podríamos decirlo así. Recibe las mismas recompensas. En R3 y R4 recibes un poquito más. No es que sea tan exagerado. Es un pequeñito nada más. El R5 igualmente. Desde los oficiales hasta el R5. No es tanta de diferencia el tema de las recompensas. Es más o menos ahí. No es nada complicado. Pero bueno. Ahorita sí estamos viendo que aunque estén viendo que no van a ganar, están luchando hasta el final, gente. Eso es luchar hasta el final con honor. Con honor, gente. A ver, veamos esta torre. Perfecto. Están tratando de reforzar los últimos refuerzos. Las últimas presiones por parte de estos jugadores. Ok, aquí lleva una formación mixta con la Proata. Bueno, con la Proata sí ya puedo mencionar que es una alineación fuerte ya. Ok, jugadores ahí demostrando por qué están en este Barren LAN épico. Por acá dice suele pasar. Exacto, Musa. Suele pasar. Yo cuando era líder sí daba. Yo confiaba mucho. Y en sí no disolvía la alianza. Para que chequen. Está muy buena. Dice, creo que los rango 1 son los que ya no estarán en la próxima vez. ¿Puede ser? O sea, colocaron a los rango 1 para que estos jugadores que están aquí ya no van a participar en el siguiente Barren. A ver, déjame ver si hay alguien importante por acá. Bueno, que yo conozca por el tema del nombre, no veo que alguien sea importante aquí. O sea, alguien así muy fuerte. Porque en sí todos los jugadores son importantes. Bueno, estos jugadores sí van a salir. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 jugadores que ya están de 3 días hasta más. Que están desconectados. Entonces estos jugadores una vez salgan sí los expulsan. Porque es tema de inactividad de estos jugadores ya. Y esto es que posiblemente tal vez no quisieron participar mucho. Puede ser. ¿Cómo estás, JC? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Son 24 jugadores que están ahorita en R1. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, dice Tony. ¿De qué me perdí? YouTube no me notificó, pero Discord sí, dice, jaja. Saludos. Dale, crack. Sí, por eso les digo, únanse al grupo de Discord del canal. Ahí siempre los notifica, gentita. Dice, todos los R1 nos expulsan. Ah, ok. Todos los R1 los van a expulsar llegando al servidor. Ok. Vale. Los van a expulsar llegando al servidor. Ok. Listo. Entiendo. Puede ser porque no hayan participado. Eso sí. Por eso es que Soul me puse en rango 2, gente. Me puse en rango 2. Ok.
Claro que sí, por eso me puse en rango 2. Yo debo estar por acá, gente. A ver dónde estoy. Aquí estoy, gente. De los R2 solo estamos conectados. Hay varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Bien, bien. Está bien. Por acá dice también los R2 que solo van a mirar, dice X de broma. Ah, hablas por mí, no. Dice, dijeron que Robot no era Go, dice. Y pues ahí están R1. Que va, gentita bella. Es que no es el tema de que uno sea... Pues... Vean que Robot es God o algo así. No, no, gentita bella. A ver qué escribieron por acá. Uf. Ok, ahorita Yuki anda despertándose y viendo las peleas. Dice Tony, ese marco de la nuez es cuando tienes un insecto al 11 dorado, o igual te lo dan cuando tienes 1-11 morado. Ariel, te lo dan cuando tú tienes cualquier insecto 11 estrellas. Puede ser azul, morado, dorado, cualquier insecto. Usualmente los que sacan rápido ese marco, puede ser que sean los pay to win, que se sacan de una vez un insecto 11 estrellas. O que siendo free to play ya hayas conseguido el saltamontes que ya saben que deben sacar para tener mejor ventaja en recolección. Sacar el saltamontes primero 11 estrellas que también te dan el marco. Es cualquiera, crack. Pero en sí te recomiendo el saltamontes si vas por el azul. Porque el saltamontes te ayuda en recolección. Dice, tenemos una lista de puntos de campeones ganados. Dice, aquellos en R1 están todos por debajo de 700,000. De puntos. Ok, hablas de los puntos de competencia. Pero esto que creo que también se ve desde acá. Claro que sí, aquí los ves. Entonces, tú hablas de los que tienen debajo de 700,000. Hijo. Solo porque soy amigo de Soul no me sacan de la alianza, gente. Porque yo tengo solo 37,000. Dice Tony, uso diente 4 estrellas, Crimson 2 estrellas y muerte 5 estrellas. ¿Crees que sea recomendable quitarle las estrellas a Crimson y subir la muerte a estrellas? Sí. Sí valdría la pena, crack. En estrella roja ya la muerte pega bien. Sin duda. Y es que ya tienes arriba de 5 estrellas, sin duda ya pega bien. Dice, con la lucha que hicimos fue Barren Land. Todos podrían superar fácilmente 1,000,000 sin importar la fuerza. Tienes razón. Bueno, en mi caso es una granjita esta de aquí. Ahí me perdona Soul. ¿Cómo estás, Walter? El buen Walter, bienvenido, crack. Dice, mi amigo se tomó un descanso de 6 meses del juego y anotó 1.5 millones. Ya veo, Soul. Bastante, entonces. Sí se puede hacer buenos puntos. Dice, espera, eso también hace diferencia en recolección. No sabía que te dan más recursos o cómo. Ah, verán. Te dan más recursos y haces más puntos en el servidor versus servidor. Eso tienen que tomar en cuenta. Pero es el insecto cuando está en 11 estrellas, ¿ok? Yo lo tengo ahorita en 10. Me está costando un poco porque quise usar con el tema de probabilidades, pero he fallado bastante. Entonces ahorita lo voy a ir a la segura porque fallas mucho. El insecto este de acá, gente, la langosta es langosta, no saltamontes. Es la langosta, gente. Este insecto aquí, llévenlo rápido 11 estrellas porque en 11 estrellas les da obtener recursos adicionales al recolectar. Te dan un 15% más de recursos. Cuando tú ya recolectas todito lo que ya hayas recolectado, te van a dar de recursos adicionales 15% más de lo que hayas recolectado. Y por ende son más puntos de servidor versus servidor. Por eso los que son full cultivadores que están arriba de nivel 100 en la clase cultivadora y tienen el insecto 11 estrellas, ellos siempre tienen el top de recolección. Por este saltamontes, gente. Te ayuda bastante. Iván dice, mira Discord. A ver, ahorita lo voy a ver. Te lo voy a ver. El buen Iván mandó capturas. Este fue cuando atacó al pangolín, ¿verdad? Pues hizo 2G. Es que ese insecto está muy roto, gente. Sinceramente. 2G se hizo al pangolín, le pegó y hizo 2G. Cierto que ahorita estamos en marmota. No, ahorita estamos en pangolín. Deja ver en pangolín ahorita contra quién les tocó en alianzas.
Atlantis. Ok. No, este no es. Oh, sí. Acá está. Que aquí la alianza de robot está aquí. Todavía no han atacado todos los jugadores, como estamos viendo. Pero de los que ya han atacado de la alianza de Cole, todavía los importantes, todavía aún no. No han atacado a los más importantes. Por ahora Sohu. Pero Sohu solo ha atacado unas veces, porque esto no creo que haga Sohu. Este daño no creo que haga Sohu. Sohu debe hacer más daño. Por ahora no están clasificando. Mientras están esperando nada más. Bastante gente. Dice, y yo matando azules. Bueno, puedes ir matando las azules. Una vez consigas el insecto 11 estrellas azul, suficiente, lo matas. Matas los azules que te vayan saliendo. El objetivo es sacarte solo el saltamontes. Bueno, en mi país le decimos saltamontes, la langosta. Dice Tony, ya casi voy a tener las recompensas dobles. Luego de tener eso lleno al 100% desarrollo de zona. Verás, cuando tengas recompensas dobles al 100%, yo te recomendaría que vayas de una vez por combate avanzado. No vayas todavía por desarrollar zona, ya que una vez llega, por ejemplo, la isla, te vas a la isla y ya no hace mucho efecto las bonificaciones, por ejemplo. Mucha abusada le tiraron al pangolín, sí, mucha abusada. Y atacó con Acacia Tetraponera y la Berserker. O sea, atacan con la Acacia. Y si este jugador, pero es el jugador de Tigent, el que les digo que superó al tigre árabe. Este jugador no sé si es que está atacando con la Acacia, porque si está atacando con la Acacia, una brutalidad. Si cambiara la Acacia por otra hormiga, ya haría hasta mucho más daño. Eso sí ya es cosa seria, gente. Ahorita están tratando de defender al tope. Ok, el jugador STLS, el lobito está por acá defendiendo. Muy bien. Están tratando de defender hasta el último que puedan. Por acá dice, eso es un saltamonte, dice, langosta es otra vaina. Sí, bueno, algunos dicen que es langosta, creo que en diferentes países es diferente, ¿no? No sé, pero bueno, en mi país sí le dicen saltamontes. Dice, hemos estado, a ver, por acá dice, mi única tristeza aquí es que algunos grandes jugadores irán de Cole. Ah, ok, otros vendrán, pero conocimos algunos jugadores fenomenales que lo dieron todo. Ah, ok, entonces significa que van a irse algunos fuertes. Ah, ok, bueno. Hubiera sido un plus y hubiera sido muy gratificante que los fuertes se hayan quedado. Pero bueno, a la final es así. José, ¿cómo estás? Hola Tony, buenas noches. Gracias por estar aquí, José. Realmente les agradezco a ustedes por estar aquí. Hemos estado peleando, así que no colocamos pangolín hasta hace unos minutos. Ah, ok. Entiendo, Sol. Por eso es que todavía no he hecho ataques. Ok, entendido. Eso es muy bueno. O sea, ustedes colocan el pangolín después de la lucha, porque eso hace que todos participen. También es buena estrategia. Tony, para PvE, ¿qué subo a estrella acechadora oscura o coraza dorada o saltarina? ¿Cuál me recomiendas? Yo te diría que vaya subiéndole a la saltarina, crack. Saltarina, pero saca el despertar y sube al nivel 20. Funciona muy bien ya. Dice, mira chat de temporada, dice reporte de tic de marmota. ¿En serio? Voy aquí. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿quién le pidió? ¿O por dónde le preguntaron? Verán, este jugador también está en el grupo oficial de Facebook. No sé si ustedes han visto que hay un jugador que sabe estar reclutando del servidor 300 de la Alianza TIC. Este jugador es. Perfecto, aquí le andan agradeciendo. Perfecto. Muy bueno. Yo se lo pedí y se me hizo el favor. Ah, tú te lo pediste, Nared. Ah, vale. Perfecto. El buen Nared, gente, es un crack, sinceramente. Dice, hola Tony, soy nuevo, quiero participar en el sorteo. Verás, Santiago, para participar no es nada difícil. Vayan a mi Instagram. Tienen que estar suscritos al canal, obviamente eso ya es de base. Van a mi Instagram, me siguen en Instagram y en la publicación que hice, que es del sorteo que estoy anunciando, en el comentario
pon yo participo en mayúsculas. Y listo, y todos, es para todos. Todos participan. Los que son miembros del canal obviamente participan de otro sorteo que son 6 paquetes, pero para los que es el sorteo en general son 2 paquetes de $25. ¿Ok? En total son $50 en sorteo lo que vamos a hacer. ¿Cómo estás, Carlos? Dice Carlos, Tony, ya ganamos el Barren. Ok, loco de recibirla. Muy buena, Carlos. Qué bueno que hayan ganado. Ahorita vamos a ver, gente. Este es el jugador que hizo 1.7G. ¿Ok? Este jugador superó al Tigre Árabe. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Superó mucho al Tigre Árabe. ¿Ok? Luego les voy a mostrar. Creo que, bueno, Arnaldo ya llegó tarde. Ya les mostré al inicio cómo este jugador le superó al Tigre Árabe. Le ganó. El Tigre Árabe hizo 1.71G. Este jugador hizo 1.77. Este jugador tiene mucho menos daño. No sé si este jugador atacó. No, atacó solito, gente. No atacó con otro jugador. Hubiera sido chévere para comparar las estadísticas con el Tigre Árabe. Porque este jugador tiene menos estadísticas que el Tigre Árabe. Pero, ¿qué es el plus que añadió que llegara hasta 1.7? Es el nuevo insecto, gente. La mantis boxeadora está muy rota. En PvP, sin duda, esa nueva habilidad de daño progresivo y que te da más chances por cada golpe, un 50% más de hacer casi 200% más de daño. Es una brutalidad para llegar a 1.7. Este jugador estaba rondando en 1.5, 1.4 ahí, gente. Y con la mantis subió 200 millones más. Imagínense en eso, es una barbaridad. Ahora sí vamos. En vez de rodeos, ¿ok? ¿Qué hormigas usó? Usó la acacia, la tetraponera, y eso que la tetraponera no está en 3 estrellas rojas todavía, gente, está en 1 estrella. Y la berserker. Dios, es que miren esto. La tetraponera con 1 estrella roja, 3 habilidades, 749 millones de daño de habilidad. Una brutalidad, gente. Y aquí la acacia también se lució, son 16 habilidades que activó. 200 millones por sí solo. 18 habilidades, 576. Una barbaridad, gente. Y estamos hablando de la habilidad del meteorito también ya en el color verde. Vamos a ver estadísticas. Hijo, está fuerte. Está en 2.2, 2.1, 2.1. Está arriba de 2.1, gente. Hijo, ese daño es altísimo. Está altísimo, gente. La barbaridad de daño que tiene este jugador. Para que chequen. Él está al nivel de AD ahorita. En tema de daño está al nivel de AD. Solo que ahorita pues le activó bien la tetraponera, gente. Nos tocaron con puro Krakens de oponentes, dice por acá. Exacto. Tiene mucha razón. Para que vean qué hormigas en meta se usan también. Miren, usan acacia. Verán, hay jugadores que me dicen, Tony, a mí no me funciona la acacia. No me funciona bien, no me hace activar bien. Pero para que vean, la acacia también sí activa a veces. Dice, Dios me da un golpe y me desinstala el Android, dice por acá. Para que llegue. No sé si este jugador sea el que más daño ha hecho hasta ahorita en el juego. Sería de ver cuánto ha hecho el daño Cats. ¿Cuánto haría Cats de daño a la marmota? Dice, hola Tony, oye, lo puse en minúsculas en tu Instagram. Bueno, voy a ver, si es que lo pusieron en minúsculas, yo participo. Voy a incluir en el sorteo las dos palabras. Yo participo en mayúsculas y yo participo en minúsculas. Para que participen todos. Pero al final es así. Y si supieran que Tony le gana fácil, dice por acá. O sea, hablan de robots. Claro que sí, robot es Tony, gente. Ya saben que Tony se llama Tony. Robot se llama Tony. Acá, Tiwili, ¿cuánto? Hijo de la jugadora Tiwili, no sé. La jugadora Tiwili, no sé, gente. Sería si alguien me pasa un reporte, si es que conoce. Acá me pasó el reporte de los que tomaron el nodo 11. Ok, pero lo tomaste ya con un daño de 1.3. Bárbaro. Déjame ver si alguien me lo pasó. Por acá no.
Déjenme responder esta pregunta. Puede que sí. Con suerte, sí se lo saca. No, no hay. No hay ningún reporte. Por mientras me quedo así, con las ansias nada más. Pero en sí fue un gran golpe. Aquí se lució para que chequen en Despertar Dorado, la tetraponera, cuando te activa bien, la variedad de daño que hace. Miren ese daño, es brutal. Tocó que el Naret se ponga manos a la obra, dice por acá. Tony, ¿diente 2 estrellas rojas o subo a casi a 4 estrellas? Aclaro que tengo muerte y la Lady, ambas a 2 estrellas rojas. Hijo, difícil. Verás, para PvP la veo más la diente. Pero la acacia también muy buena en PvP. Yo diría que le subo la acacia. Y si esperas suerte y te puede salir más copias, mucho mejor, y que las empieces a subir. Yo diría que ahorita la acacia anda más OP ya. Es que mira esto. ¿Será que ahorita las hormigas a 8 estrellas se potencian demasiado, no? Yo rezando para sacar 300 millones a la marmota y la Lady haciendo toda ella sola. Imagínate, la Lady solita se hace este daño. Es el tema ya de suerte. Dice, hola Tony, mi primera participación en la isla y perdí. Ya veo, Jonathan. Estamos por 2. Yo cuando participé por primera vez, y eso fue cuando fue la versión beta, perdimos. Y hasta ahorita no he ganado ni siquiera ningún bar, ni hemos ganado ni siquiera un Lost Island. Una barbaridad. Así es. Por acá dice, yo no tengo Instagram. Verán, gente, no es nada difícil crearse un Instagram. Crearse un Instagram solo por el tema de participar. Imagínate que con suerte participes y te ganas. Tony, con la evolución no saco T9 y hoy termino las recompensas dobles. Mejor recompensas dobles antes que T9. Ya con el tiempo ya verás la diferencia, que con recompensas dobles alcanzar las T9 y velocidad de combate es más rápido. Estoy lejos de las T10. Imagínate ese daño que tienes y sin T10 todavía. Una barbaridad, crack. Qué buen golpe ese jugador. La mantis boxeadora muy buena. A ver, esta torre está ya justo por caer. Sin duda están empezando a pelear hasta ahorita. El tigre árabe está empezando a hacer agrupaciones también. El tigre árabe está en 36G de kills. Robot, ¿cuántos tienes ahorita? No le vi dónde está ahorita Robot. Déjame ver, comprobar la posición. Ah, está aquí. 36.9. Y el tigre 36.1. Hijo, ya le va a alcanzar, gente. El tigre árabe le va a alcanzar a Robot ya. Solo que ahorita Robot está por poquito para llegar a 37G de kills. 36, sí. Más o menos ahí andan ya. Dice, órale Tony, dice, ya somos 2, pero cambiará para mí, dice. Después de este Barren Land, me mueva a la alianza más poderosa de mi sección. Ya veo, Bieval. Bueno, en ese caso ya es otra cosa ya. Dice, yo voy por 2 islas y un Barren perdidos. Ya veo, JC. 36G de kills, se farmeó todo el juego, dice por acá. Verán, no he visto otros jugadores que hayan llegado a ese tema de kills. Fue el de Flame también, es un jugador que tiene altas kills. Déjame ver si está Fuel por acá. Este no es. Fuel estaba peleando. Fuel de Flame también es un jugador fuerte, que tiene altas estadísticas también. Miren, él tiene 29G. 29G, a él le gusta bastante pelear. El buen Soul tiene 8G, miren. El buen Soul 8G. Sohu tiene 12G. Otro jugador más o menos relevante. El buen Capal 24G. AD tiene 10G y es jugador fuerte. Este jugador ya hace 1.7 también. Por acá dice, Tony, ¿me recomiendas subir la Jumper con 4 estrellas? El despertar lo tengo en 20.
Si ya lo tienes el despertar en 20, sin duda empieza a subirlo. Empieza a subir la jumper. ¿Cómo hago para subir mis estadísticas de combate? ¿Qué estadísticas quieres subir, crack? ¿Hablas de daño, defensa, daño de habilidad, defensa de habilidad, vida? Por lo general, si quieren subir daño, defensa, daño de habilidad, defensa de habilidad, todo eso en general lo suben con la estructura que se llama la flora mutante, gente. Aquí, en cada uno de los apartados van a subir daño, defensa y vida de sus hormigas, dependiendo a qué se vayan a enfocar. Por ejemplo, si eres arquera, subes las estadísticas que te suban daño en arqueras. Si quieres más vida, qué sé yo, en transportadoras, subes vida en transportadores. Y así. Todo se centra en esa estructura de ahí para subir rápido. Dice, pero ya hoy tengo recompensas dobles. Luego de eso, ¿qué hago? T9, llegar al 100. Ah, ok. Luego de eso, crack, saca las T9 primero. Luego de las T9, ya luego vas a desarrollar zona 100%. No desarrollar zona. Mejor combate avanzado. Primero es completas recompensas dobles, luego vas a las T9 y luego de las T9 a combate avanzado. Veremos por acá. Ahorita sin duda las pelitas, gente. La pelea buena se vino después del reinicio, gente. Después del reinicio hubo una pelea muy buena. Ahí pelearon a tope. Esta torre la han ido aguantando hasta lo que más han podido las alianzas. Ahorita el campamento azul y en sí la alianza de Cole está tratando de defender la torre a 2% de que caiga. Si hacen otro ataque, los jugadores de TIG van a terminar destruyendo esta torre. Muy difícil que sigan presionándose por acá. CTLS ha aguantado muy bien contra los jugadores de Dog y KTA. Han estado luchando muy buena, muy buena. Acá miren, los jugadores de Dog tratando de invadir la torre de KTA. Esta torre está por caer. Los jugadores de Dog también andan dominando esta zona, miren. Dice, yo tengo 900k y pensaba que tenía mucho, dice. Veo que me falta... Exacto, Musan. Exacto. Dice, yo también me puedo hacer 36g de kill, dice. Nomás préstame unos 450 granjas. Exacto. De esa forma también se puede hacer. Bueno, en sí, gente, las kills ya es tema de que hayas luchado y hayas peleado tal vez con jugadores mucho más débiles que ti. Tony, ¿a cuál me conviene subir la estrella roja? ¿A la diente gigante, berserker o punta de lanza carmesí? Estrella roja, crack, sin duda dale a la berserker. Sin duda a la berserker, Guido. Así como dice Arnaldo. Sin duda a la berserker, crack. Y si te sale la acacia, mucho mejor. Ya con acacia completa y con una estrellita a full, crack. El bar en que más dinero ha generado es este, creo. Este no lo sé. Es que en sí no sabemos las estadísticas o cuánto reúne el juego en sí por cada bar. Pero de que los jugadores pay to win compran hongos y ese tipo de cosas, gente, eso es sin dudar. Es necesario en los pay to win. Los pay to win siempre compran por lo menos los paquetitos necesarios por semana. Y los van guardando hasta que llegue el momento de usarlos todos para enfrentarse sí por sí a tope con quien sea. ¿Te acuerdan que hubo un tiempo donde pues podías comprar hongos de forma ilimitada? O sea, paquetes de hongos, los paquetes que tú quisieras, y no se limitaban mucho. Ahora sí ya limitaron demasiado el tema de comprar paquetes. Pero aún así, tienes que ir comprando progresivamente hasta que lleguen las peleas más fuertes. Pero antes sí, los que compraban a full paquetes duraban bastante en batalla. Y sin duda creo que antes sí ganaban más. Por el tema de que lo hacían un poco libre en el tema de las compras de los paquetes. Pero creo que afectaba mucho la experiencia de los jugadores. Porque ya saben, si te enfrentas a un pay to win que tiene, por decirles, comprar paquetes casi de forma infinita, es muy imposible que puedas ganar esa alianza que tenga esos jugadores pay to win, porque están comprando. Ahí ya va a depender quién deje de comprar ya. Dice Tony, la JJ level 20 y en 6 estrellas o lanza carmesí 6 estrellas. Para la pro de transportadoras, Crystal y Chinches. Verás, si me pones versus la carmesí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú la probaste un tiempo, Nare, de la GG. ¿Qué tal la ves? Porque tú ya la tienes en nivel 20 y ya la tienes hasta en estrella roja. ¿Qué crees? ¿Solo para PvP te sirvió? ¿O para PvP también la estabas probando?
Tony, ¿puedes enseñarme cómo se usa el contrato de luz? Verán, para los que vayan a comprar contrato de luz, tengan en cuenta que solo dura un mes. No es como decir, les compran el contrato y les va a durar para siempre. No les dura para siempre. Es de forma mensual. Cada mes vas a tener que renovar es como una suscripción, ¿ok? Cuesta $25 en mi país. Y para algunos jugadores que son un poco más antiguos tienen cupones de descuento. Que eso los daban hace muchísimo tiempo. Tú cuando haces la compra, te dan la oportunidad de poder construir dos estructuras. Una es esta, que hace que tu hormiguero pueda producir más hongos. Y esta que hace que la velocidad de construcción se reduzca en bastante medida. O sea, si una construcción dura bastante tiempo, esta te reduce bastante. Pero esto es más para jugadores que ya son muy nuevos. O sea, esto sí les ayuda, sí es un buen plus. También puedes reclamar recompensas diarias. Puedes escoger entre reclamar esta recompensa diariamente, todos los días durante 30 días. O reclamar esta, o reclamar esta. No reclamas toditas estas. Solo reclamas una de estas que quieras escoger. Entonces una vez escoges, te van a dar conchas de sol. Y estas conchas de sol las vas a utilizar en esta tienda. Que en esta tienda en sí, lo más importante son las conchas exóticas. El insecto de 3 estrellas. Esto de aquí que te ayuda a sacar núcleos grandes. Que son muy buenos para las células y así. Solo es cada mes, ¿ok? Dice, Fairy dice, cada vez que Tix se enfrenta a Cole, white up, dice. Puede ser que ahí se lancen bastante dinero. Fragger mejor en PvP, dice por acá. Eso sí te doy la razón, Arnaldo. La saltarina solo para full PvP. Dice, la lanza no la he probado. Ah, ok. Verás, Nared, la lanza o la punta de lanza carmesí o Crimson Fragger, como quieran decirle, es mucho mejor para PvP. Para PvE también. Sí, es buena, es estable. Solo que la saltarina, por ejemplo, si te activa bastantes habilidades, hace un plus brutal. Hace un plus brutal. Dice, llevo 1100 de daño. Y ahora estoy subiendo vida al 300. Y defensa al... Uf, Jan. Y eso que estás en un servidor ahí de los casi nuevos, podríamos decirlo. Uf, es que la cuenta de Jan anda brutal ya. Dice, sirve para los dos, dice. En PvP subí 180 más de daño. Y en PvP activa bien, mejor que enterradora. Ok. O sea, tú la pones en primera línea. Oye, me está dando curiosidad a ponerla en transportadoras. O sea, ese es el objetivo. Ok, Jan, ese es tu objetivo. Ok, ok. Bueno, con el tema de le das un tarjetazo y llega rápido ahí. Más que todo, la vida es importante. Ok, entiendo, Nared. Hijo. Algunos dicen que carmesí en primera línea también funciona bien. Yo usualmente no la pruebo así. Pero puede que dé resultados. Oh, hijo, y saltarina en primera línea. O sea, Nared, tú usas la saltarina en primera línea. Dice Tony, ¿cómo funciona el nuevo evento? Si me compro el paquete de $4.99, ¿me cuenta como que compré algún paquete? No me sé explicar bien. Verás, Ariel. Hablas de este evento de acá, ¿verdad? Si tú quieres, verás, si no me equivoco, por ejemplo, este de aquí. Déjalo bajo un poquito. Esto ya es para los jugadores que quieran gastar, ¿ok? Este de aquí te suma puntos por comprar cualquier paquete y por comprar, o sea, por gastar monedas de hormigas. Hay que tener en cuenta. Una es por gastar cualquier tipo de paquetes. O sea, tú compras un paquete que puede ser hasta de $1. Puede ser hasta este paquete de $1, ¿ok? Puede ser este paquete de $1, que vale en mi caso $1. Puedes comprar solo este paquete y ya te cuenta como un día comprado acá. Te cuenta como un día comprado acá. O también puedes comprar las monedas de hormigas, que también te cuenta. Aquí te cuenta comprar cualquier tipo de paquetes o gastar monedas de hormigas. Cualquiera de las dos, ¿ok? Todo lo que debes hacer compras cada día. No vayas a hacer las 4 compras del mismo día porque no te cuenta. Tienes que hacerlo cada día. Compras un día hoy, luego el día de mañana, como se resetea, compras otro $1. En sí te estarías gastando $5. Y para sacarte un palito, que es como un evento donde ustedes gastarían $5. Es igual. Este de acá, este sí te obliga a comprar paquetes del evento, ¿ok?
Una cosa es este de aquí, que este te dice monedas de hormigas o cualquier monto de paquete. Y el otro sí es del evento de celebración, que este sí te obliga a comprar los paquetes del evento. Que obviamente este tipo de eventos son con muchos descuentos y te sale rentable comprar cuando llegan los eventos. Te sacas eso y así. Este último sí ya es para full pay to win ya. Dice Carmesín primera línea. Me hace esperar cualquier cosa, dice. Pero la he visto ni tan mal. Pero yo personalmente no la recomendaría por acá, dice. Ya vale. Yo también no sé, no la recomendaría mucho. Dice, primera y segunda línea es donde mejor activa en transportadoras. Si la pongo en tercera línea no hace daño. Casi he estado haciendo pruebas todo. Ah, ok, Naret. O sea, las he estado haciendo muy buenas pruebas. Ok, me diste mucha curiosidad. Mucha curiosidad porque... O sea, podrías poner... La pones en segunda línea y la diente... Bueno, en mi caso, diente saltarina y dejaría las chinches, por ejemplo. Y ya tendría una hormiga que me ayudaría hasta en PvE. Porque lo que me falta a mí, gente, es una hormiga que me puede ayudar en PvE también. O hasta que me salga la Golden también, en sí. O sea, entiendo, Naret. Pero muy buena. Muy buen dato. Dice, yo uso carmesí en primera línea para... Ah, pero para la marmota. Pero en PvP dicen algunos que puede funcionar. Dice, claro que si me compro el paquete del evento 4,99, ¿me cuenta como que ya usé la compra? Sí, sí, crack. O sea, verás. Y por ejemplo, tú no quisieras comprar estos paquetes de acá. Estos de aquí. Y tú quieres empezar a comprar los paquetes del evento. Así como dice Arnaldo, te cuentan los dos. O sea, esto es como una compra. Por ejemplo, si tú compraras esto de aquí este día. Luego compras esto el segundo día. Este el tercero. Este el cuarto. Y este el quinto. Estos 5 paquetes ya te cuentan para poder completar esta fase del evento y esta de aquí al mismo tiempo. Porque este te obliga a comprar. Ay, no, este es 8 paquetes. Entonces estarías llegando hasta aquí. Porque hasta aquí dice 5 paquetes. Este te obliga a llegar a 8. En cambio, este con 5 paquetes que hayas comprado, ya recibes todo lo que te ofrece aquí. Y ya tendría que esperar al siguiente día, ¿verdad? Sí, Ariel. O sea, tienes que hacer una compra diaria. No vayas a hacer las mismas, o sea, todas las compras del mismo día. No vayas a hacer. Hazlo cada día. Y así se va stackeando ya. Dice, me caigo del sueño. Dice, tengo trabajo mañana, Tony. Ah, dale, Viaval, no te preocupes, crack. Que descanses y buen trabajo. Y digo buen trabajo si vas a trabajar mañana. Que descanses, crack. Sí, así funciona. En sí. El buen Naret, gente. Qué crack el buen Naret. Gracias por los... Ya, crack, el buen Naret, gente, ha pedido reportes de la marmota a los jugadores tops. A ver, ¿cuánto ha hecho la jugadora Tiwili, gente? Dice, ya veo, muchas gracias, dice. Y si yo solo quiero por las... Ah, ok, solo por las conchas, entiendo, crack. Puedes hacerlo así. Dice, yo mañana termino mi pro, Tony, por fin. O sea, tu pro a 8 estrellas todo. Qué bárbaro, es que sin duda ya la formación que llevas es una brutalidad ya. Dice, ostras, me quedo un poco más, dice, no me quiero perder el reporte de Tiwili, dice por acá. Hijo, el buen Arnaldo, ya vas a tener tu pro 8 estrellas. Y vas a sacar la nueva medalla, esta de acá. Esta medalla de acá te dan por sacar las 8, las 3 hormigas 8 estrellas ya. ¿Cuál es? No es esta de acá. Creo que es... Déjame ver, ¿es esta? Y es esta de aquí. 3 hormigas especiales 8 estrellas. Sí, esta de aquí te van a dar. Una barbaridad, God. Dice, tengo una buena labia, dice por acá Naret. Qué crack. Dice, en PvP utilizo ágil 4 estrellas, carmesí 3 estrellas rojas y la Lady 3 estrellas rojas. Y me funciona, simplemente baja un poco el daño. Ah, ok, bueno, en ese caso sí. ¿Cómo estás, Scott Martín? Bienvenido. Muy bien, ahora sí vamos a ver el top de marmota, gente.
Dejen su poderoso like, gentita. Ve. Lleguemos a unos 50 likes. Ustedes pueden. 8 likes para el 50. Dice, ¿podrías explicar la diferencia entre el Barrenland y la isla? Yo estoy por ir al Barren por primera vez. Y hace poco olvidé de mi primera isla. Verás, Cod Martin, para hacerles un resumen. Tú ya conoces cómo es la temática y no hay que explicarte la funcionalidad de cómo funciona la isla. Entonces tú ya conoces a perfección la isla. Verás, en la isla te agrupan 8 alianzas. Y esas 8 alianzas pues pueden hacer diplomacia, pero a la final luchan por que una sola gane la isla. Ya sabes que solo una alianza gana la isla, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. En la isla solo una alianza gana la isla. En cambio, o por otro lado, el Barrenland se agrupan solo 6 alianzas, no 8, se agrupan 6 alianzas. De esas 6 alianzas, 3 te agrupan en un campamento y otras 3 en otro campamento. Aquí hay el campamento azul y el campamento rojo. Ya, eso ya es de suerte. El sistema te empareja de forma aleatoria en ese tipo de campamentos y tú ves qué zona escoger, ¿ok? Una vez estás ahí, ahí no gana solo una alianza, ganan 3 alianzas porque en sí gana todo el campamento. Por ejemplo, si tú estuvieras en el campamento rojo y el campamento rojo tuviera más estructuras, porque aquí hay que tomar en cuenta, en el Lost Island o en la isla perdida, el que gana es quien tenga el árbol hasta que termine la temporada. Acá no. Acá es quien tenga más puntos de maravilla, o sea, significa quien tenga más estructuras tomadas y quien tenga el árbol, obviamente, si tomas el árbol te da mucho más puntos. Y si tienes muchos más puntos de competencia, si es que quedan empatados en puntos de maravilla, pues ganaría tu campamento. Si tú estarías en el campamento azul y si tu campamento azul gana, las 3 alianzas que están en el campamento azul ganan. O sea, tienes más probabilidades de ganar en el Barrenland. Es así. Y obviamente es muy bueno ir al Barrenland, muy bueno. Ahora sí, vamos a ver, gente. Vamos a ver el gentita del daño. ¡Uy, no! ¿Qué me estás hablando? La jugadora Tiwili 1.8G. ¡Ay, no! Y usó la misma formación. Pero ese ya golpe de suerte, gente. Dice, y una pregunta. ¿La clasificación de alianza estando en la isla o en el Barren es importante? Verás, en la isla la clasificación, si estamos hablando en puntos de honor, es importante. Porque en la isla mides puntos de honor para que pues puedas recibir recompensas y ese tipo de cosas. En el tema del Barrenland, lo que más te da puntos son los puntos de competencia. O sea, si tú quieres recibir buenas recompensas, tienes que sí o sí luchar. Si tú no luchas, vas a recibir muy pocas recompensas. O sea, en sí el Barrenland está dedicado a jugadores que quieran pelear bastante. Ahora sí vamos a ver a la jugadora Tiwili. ¿Qué insecto usaría? Usó la Cicindela, gente. Me impresiona mucho. Impresiona mucho. A ver, la Acacia, 17 habilidades. No hizo tanto daño aquí. ¿Ok? No hizo tanto daño. 15 habilidades, 611. Dios, que miren esta Berserker. Gracias, Tony. Voy a ir a luchar fuerte. Dale, Cod Martín. La Berserker casi 800, gente. ¡Qué bárbaro! Y es una hormiga free to play para que tengan en cuenta. Solo que la tetraponera, la jugadora Tiwili no la tiene en despertar dorado todavía. Pero ya tiene Acacia 17 habilidades. Siento. Ok, esta hormiguita no le hizo tanto. Pero ¿qué me estás hablando, gente? O sea, yo veo esto, gente, y digo, esa Berserker, lo que le hizo activar la Acacia, gente. Casi 800, por poquito, gente. Por poquito que activa tal vez otra habilidad más. Por ejemplo, unas 24 habilidades, ya hacía sus 800. Y aumentaba más. 1.8. Hijo de Cats, ¿en qué daño estará? Me da la curiosidad. Cats anda en el 500. Déjame ver el daño. Está en 2.2, 2.2, 2.3. Ok, tiene más daño. Tiene más daño que obviamente que el otro jugador que vimos que hizo 1.7. Pero ya estamos hablando de jugadores arriba de 2000 de daño. Ya importa muchísimo la activación. Ya depende muchísimo la activación. Y esta jugadora en vida tiene bastante. Tiene bastante vida. Dios, llegar a ese tipo de daños, gente, para que vean. God.
La jugadora Tibuli. Estamos hablando jugadora 3T10. Es que esa Berserker la activó muy bien. Me impresiona a veces la Berserker, sinceramente digo. Para que active así. Dios. Sí tengo labia, dice. No soy mago para mudarme de ser. Tienes razón ahí, crack. Dice, ya puedo dormir feliz. Dale, Viaval. Dale, crack. Cuídate, Viaval. Y que descanses bonito. Hijo de... Me impresionó mucho. Yo dije que tal vez la Tetraponera y la Berserker iban a compartir el daño, pero las dos arriba, full. Qué locura. Dice, hola Tony, ¿podrías decir cuál es el precio y qué se puede comprar con las monedas de hormigas? Verás, el precio depende ya de tu país. Por ejemplo, en mi país nunca va a variar porque es la moneda del dólar y la moneda del dólar siempre va guiada y siempre va relacionada con las tiendas. Nunca va a cambiar. Con las monedas de hormigas puedes comprar cualquier tipo de paquete con tal que veas que te pueda alcanzar. ¿Ok? Una vez tú compras, por ejemplo, un paquete de 99 monedas. En mi caso vale 99 centavos, podríamos decir. Casi $1. 99 monedas es como $1 en mi país. Y en sí los que manejen el dólar en sus países. Es $1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera comprar un paquete que me cueste $1. Por ejemplo, voy por acá. Cuando le das clic aquí, te da la opción, por ejemplo, de usar las monedas de hormigas o usar dinero real. O sea, te dan las dos opciones. Solo te salen esas opciones si tienes las monedas suficientes para comprar ese paquete. Si no te salen las monedas suficientes, o sea, si no tienes las monedas suficientes, te va a salir la opción de que obviamente pues le inviertas dinero. O sea, le pongas el dinero real y no te va a pedir las monedas para que lo tengan en cuenta. Tony, no muestres tu daño porque se asustan. ¿Qué va, crack? Por ahí dice Arnaldo, aproximadamente 100 monedas es $1. Solo ten en cuenta que es 99 monedas. Por ejemplo, un paquete de $1. Como te digo, el precio difiere muchísimo del precio de tu país, si es que se maneja en dólares. Ah, muchas gracias, crack. Dale, Dash. Dale, crack. ¿Cómo estás, Elayer? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se la pase muy bien. Dice, hey Tony, ¿qué recomiendas para prepararme para el Lost Island? Y para mientras esté con él, ¿qué necesito conseguir antes y durante? Y gracias, saludos. Edrani 1 es que farmeas muchos recursos. O sea, más que todo, ya saben que en el Barren Land el tema de recursos es bien importante. Y cuando ya llegas a un punto donde, por ejemplo, si ya llegaras a 20 días y en 20 días ya te estás quedando sin recursos, peligro, porque de ahí no vas a tener más recursos hasta que termine la temporada. Entonces, uno sería obtener muchos recursos. De ahí te mando un buen consejo, Arnaldo, que es un pequeño truquito que muchos usan antes de ir a Lost Island o al Barren Land. Voy a hacer un video sobre eso, sobre el tema de farmear aceleradores antes de ir al Barren Land o la isla, porque es un truquito que muchos no saben. Eso ha existido desde hace muchísimo tiempo, solo que muchos y ahora la están usando, porque farmear aceleradores antes de ir a la isla o al Barren Land por tenerlos guardados ahí ayuda muchísimo para que, por ejemplo, en la batalla no te quedes muy corto en el tema de aceleradores. Y cuando se terminen aceleradores, estar gastando los diamantes, porque ya saben, ese tema de los diamantes también es importante. Entonces, voy a explicar ese truquito. Por ahí Arnaldo creo que ya te lo explicó. Uno es usar la clase pastora. Si quieres sacarte muchos aceleradores, es en el día, pero no tienes que hacerlo cualquier día, crack. Farmear aceleradores solo tienes que hacerlo en un día en específico, que es en el día de Reyes, cuando van a tomar el árbol del servidor. Ahí es donde debes hacerlo y debes tomar los choros. Cada vez que tú luchas en el chorro, ya saben que una vez termine la temporada les van a devolver aceleradores. Lo bueno es que en ese evento les van a devolver muchos más aceleradores de los que ustedes gastaron. Eso es muy bueno. Otra es usar clase pastora para que se demoren más tiempo en curar tus hormigas. Otro punto, si es que quieres que sea más efectivo el ataque y se te mueran más hormigas, más que todo no se mueran, se lastimen, porque cuando tú luchas en los chorros no se mueren las hormigas, se lastiman. Y si quieres que se lastimen más, desactiva el hongo mutante también. Desactiva todas tus estadísticas, baja a 0 casi la mayoría de tus estadísticas y da un buen golpe al chorro.
Y entre más lastimes tú y entre más cures al final del evento, pues te devuelven más aceleradores. Pero eso si no me entendieron ahorita, les voy a hacer un video. Pero les voy a hacer un video cuando yo ya salga del barren. Ahí les voy a explicar ese truquito. Dice Olabro una pregunta. ¿Qué significa el término NAP? No es NAT. No sé si NAT. Es NAP. Debe ser NAP. Así como dice Arnaldo. Así como dice Arnaldo. Ahí te dice paz temporalmente. Exacto. Es como decirte. Es un pacto de no agresión. En inglés, en español se podría decir que es un pacto de no agresión. Es como una regla en la cual se establece en un servidor para que no estén todo el rato luchando en un servidor y a la final, pues, por tantas peleas, los jugadores que van creciendo se aburren y dejen el juego. Entonces, para mantener un servidor activo y que no vaya a morir tan rápido, hacen un NAP para que proteja a ciertas alianzas y que esas alianzas se farmen otras que están fuera de ese NAP, por ejemplo. Usualmente hacen un NAP 10, por ejemplo, protegen a las 10 alianzas más importantes del servidor y las que estén debajo del 10 las atacan. NAP, ¿verdad? Dice, me confundí, dale, crack. Pero utilizan NAP con distintos números. Exacto, depende mucho. Por ejemplo, si es un NAP 7, protegen a las 7 más importantes. Si es NAP 5, a las 5 más importantes. Usualmente es NAP 10. Dice, ¿cómo cuándo harás el video aproximadamente, Tony? Eridani, verás. ¿Cuántos días queda para salir del barren? Porque yo estoy en el mismo timing que ellos. Yo voy a salir en 2 días. En 2 días ya estaría trayéndoles. No, de 2 días no. Tendría que esperar hasta que llegue el día de tomar el árbol. Entonces una vez llegue ese día estaría haciendo las pruebas, gente. También voy a hacer el cálculo más o menos de cuántos aceleradores te devuelve al final. Lo voy a probar con una granja. O sea, lo que voy a hacer es en una granja solo lastimar una cierta cantidad de hormigas. Por lo general, hacer una curación de 1 hora, por ejemplo. Y de esa 1 hora no voy a atacar más con la granja. Y una vez termine el evento de la Guerra de Reyes, ver cuánto me devuelve de 1 hora gastada de aceleración. Para ver cuánto por cuánto te devuelven el evento. Y para ver si sale rentable también. Dice, hay un video en el canal de Tony, dice, en el cual te muestra cuáles necesitas. Exacto, sí. Por ahí. Tony, ¿cuáles son los paquetes que debo comprar a diario para sacar al emperador? Sí, tengo videitos, verás. Pero para hacértelo en resumen, en el grupo de Discord del canal también hay alguien que puso qué paquetes deben comprar. Pero en sí, tienen que comprar paquetes progresivamente para que lo tengan en cuenta. Tienes que comprarte 4 de estos de $1, 4 de estos de 5, 4 de estos de 10 y te compras de estos que son de forma acumulativa. Porque te compras uno de estos y luego que compras uno de estos te compras o aparece otro paquete de 10. Entonces comprarías este de 5 y se borra este y aparece otro y se aparece uno de 10. Tendrías que comprar el de 10. Este es un nuevo método para no estar comprando el de 50 y estar aprovechando, por ejemplo, los insectos estos dorados que te dan aquí de 2 o 3 estrellas. Porque el de 10 te da un insecto de 2 estrellas, creo que es. También. Entonces puedes ir aprovechándolos. Si compras durante 5 días el paquete de 5 y el de 10, ya no tendrías la necesidad de comprar el último día el de 50. Entonces la estrategia es comprar 4 de estos, 4 de estos, 4 de estos y 4 de $5 y 4, no, sería 5 de $5 de estos de aquí y 5 de 10. Así tendrías que hacer el proceso. Para que lo tengan en cuenta. Dice, si tengo 1 semana y media para prepararme para el Lost Island, dice. Y va a ser mi primera vez. Y si me ayudaría mucho tu video. Dale, Ediani. Perfecto. Y quiero aportar a mi alianza porque normalmente no soy muy indiferente a los ataques. Hacen daño cuando... Ok. Entiendo, crack. Esos paquetes podrías usar, crack. De ahí hay otra en el grupo de Discord del canal que tenemos. Ahí hay una guía también, crack. Para que puedas hacerlo. Ah, y no se olviden también de comprarlos con diamantes estos de aquí. Cumplir las misiones diarias. Que esos son daditos que les ayudan a avanzar también más rápido. En sí les ayudan a avanzar más rápido. Listo, gentita. Ya voy a tener que entrar a la jornada laboral, gentita. Quise hacer una transmisión porque ahorita en mi país ya son, por ejemplo, las 12:30 ya. A la 1 entro a trabajar.
tengo que trabajar la última hora y ya luego puedo ir a descansar. Quise hacer una transmisión ahí a tope para darle alguna recomendación a algunos que hayan querido sacarse los nuevos insectos que están ofreciendo ahorita en el tema del evento. Pensé que iban a añadir el nuevo insecto de transportadoras, gente. Se me hacía extraño, porque en el de los dados, gente, nunca sacan los nuevos de transportadoras. Nunca. Usualmente, nada, no saben sacar los transportadores en este tipo de eventos. Donde sí sacan los nuevos transportadores, gente, es en el evento de los abetos. Y ese evento es de los más caros que tiene el juego. Ya saben que ahí sacarse un insecto es $500 aseguradísimo, mínimo. No es nada ni que haciendo trucos y lo que sea. Ahí sí no es de ni siquiera de suerte. A menos que tuvieras el suerte o sea, la probabilidad de la suerte del 0.001%. Ahí te saldría tal vez algo. Pero si no tuvieras esa suerte, ahí sí te toca comprarte algo. Ahí en el evento de los abetos siempre salen los transportadores. Pero para los transportadores siempre es caro, gente. Para que lo tengan en cuenta. Dice, si sabes hacer mucha lucha, ve a almacenes llenos y mínimo 700. Exacto, 700 millones. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, si son alianzas ya fuertes y un poquito ya avanzadas, mínimo un G es, gente. Mínimo un G, gente. Es una barbaridad. Dale, Tony, cuídate y gracias por el directo. Gracias, gentita bella, por ustedes, por pasarse por aquí. Tony, olvidé decirte, ya desbloqueé las T10. Muy buena, Slayer. Buena ahí. Ya vas a pegar bien. En la próxima marmota verás cómo hace diferencia ya las T10. Y más si son arqueras. Tony, ¿has visto a alguien que le toque ese 0. Pero ni siquiera es el 0.0002. Es 0001. Y sí he visto. Hay un video de una youtuber. Obviamente no sube contenido al canal, lastimosamente. Pero hubo un evento igualmente, creo que era el de los abetos, me acuerdo. Ahí una persona tuvo esa suerte del 0.001%. Donde ahí ofrecían en el evento de transportador, ofrecían el látigo. Y el otro insecto ofrecían uno de guardianas. Pero estamos hablando hace tiempo ya. Creo que no sé si le hayan parchado quien no te haya salido por el 0.101%. Pero si hay un videito, es un short nomás, es un pequeño video corto donde abre ahí, gente, abre aquí el tema de que va avanzando y en esa suerte pues le sale, gente, en el de los abetos, pero no estamos hablando aquí, en el de los abetos, abre ahí un abeto y le sale ese del 0.001%. No sé si les pueda mostrar ese video, no sé ni dónde está. No sé si lo haya subido a su canal, pero sería interesante si lo subió a su canal. Solo es el único video que he visto que a ese jugador le ha salido. No sé si era jugador o jugadora que le salió, pero sí le salió. ¿Cómo se llama el canal? Déjame ver cómo se llama para que lo chequen el canal. O si no, les muestro desde aquí. Ella es líder del equipo de video. Se llama... No sé si el canal se llame así. Pero el canal es... Déjenme ver. ¿Dónde está el líder? No me digas que esta salió ya del grupo. Michelle. Es Dubesa. Déjame ver. Es que no veo el canal. Déjame ver si busco Dubesa, ¿sí? Esperen. Déjenles busco aquí. A ver si encontramos el video. Dubesa de Ants. Y lo voy a poner. A ver si me sale. Videos. No sale, gentita. Creo que aquí publicó un video acá. Déjame ver. Para decirles qué canal es mismo. Creo que a veces poniendo Dubesa usualmente no sabe salir. En videos. Por acá. Me busco este canal. Listo. No, este no es. ¿Por qué está publicitando este canal? Este no es. Este sí es.
A ver, déjenme ver. Creo que era un short. Especialmente. Es un en vivo. Videos. Bajo hasta el último. Sí, aquí es, gente. Este video es. A ver, déjenme ver si es que da el proceso. No, gente. O sea, no está el video completo. Lo recortaría. Qué rabia. Bueno, pero por esto les voy a decir que es verdad, ¿ok? Verán, vamos acá. Vamos acá. Reacción. Listo, gente. Este es el canal. Se llama Dubeza. Aquí pueden ver, miren, cuando ustedes ganan, les dice que les sale este de aquí y les sale este insecto de 7 estrellas, fue, gente. Estamos hablando cuando este insecto todavía era el más popular, o sea, de guardianas era el que todavía de las primeras generaciones eran los de 7 estrellas. Y era en el evento de los abetos, o sea, ahí es cuando un jugador free to play con el 0.001% le salió, ¿ok? Un jugador, había un video, solo que no está completo. Me acuerdo que subieron un short de esto, gente. Aquí les acerco más para que chequen, miren. Es que sí hay suerte, gente. No sé, esto fue hace mucho. Estoy hablando cuando pues algunos jugadores en ese entonces parece ser que a algunos sí les salía, ¿ok? Sí les salía. Solo que no está el video completo. Parece ser que lo sacó solo recortado. De ahí este jugador, el free to play que lo sacó, ok, de forma free to play. Y ahí le preguntaron a ese jugador si era verdad y todo, y sí. Había un video, solo que no sé qué pasaría. Era un short, me acuerdo, clarito. Pero es hace tiempo, güey. Eres insecto de 7 estrellas que les logró salir, para que chequen. Si hay esa probabilidad, solo que es suerte. No sé cómo lo haría, gente. Es así, pero en el evento de los abetos. Ya saben que este de aquí, de este colorcito, debe salirte para que te salga algo especial. El insecto que tú quieras. Debe salirte este colorcito. Para que lo tengan en cuenta. Sí, al fin le encontré este videito. Suerte que ni... Suerte que usted ni yo tenemos. Exacto. Es así, gente. En cambio, este de aquí, este sí no hay suerte. Este sí ya es tema de ir por probabilidades. El abeto, gente, suerte. 0.001%. Para que lo tengan en cuenta, gente. Listo, ahora sí. Ya me voy a incorporar. Todavía queda tiempo para que vaya a entrar al trabajo. Pero por cualquier cosa, gentita bella, nos estaremos viendo por ahí a tope. El color que no vamos a ver en la... Exacto, David. Es suerte nada más. O sea, es impresionante. Cuando yo vi ese video dije, Dios, pero hay algunos que sí tienen suerte. Y a veces hay que confiar. ¿Quién sabe alguno de los suscriptores se logre sacar? Y ahí está presumiéndonos un insecto pay to win que se saque. Cualquier cosita, gente, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Una buena noche. Bendiciones y abracitos, gentita bella. Nos vemos pronto.